que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, que al abrir tu palabra, Señor, podamos abrir también nuestro corazón para ser ministrado por ella, para ser transformado por ella, Señor. Que no sea solamente nuestros oídos físicos, sino que pueda ser nuestros oídos espirituales los que puedan recibir esta palabra y podamos, Señor, poner por obra tu palabra en nuestra vida diaria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Todos estos domingos hemos estado hablando de la resurrección. Hemos estado hablando del poder de la resurrección y hoy quisiera que podamos meditar en este pasaje de estos dos discípulos, ¿no?, que iban camino a Emaús. Y esta semana principalmente leí muchísimas veces este pasaje y cada vez que lo leía y lo releía es como que la palabra me hablaba más y más detalles, más cosas, y pensaba que bueno hubiese sido preparar un drama, una obra, ¿no? Así como se hizo para Semana Santa, hacer una obra de este evento, de estos dos discípulos que iban camino a Emaús, ¿no? Pero quisiera que nos pongamos en el cuadro, que podamos imaginarnos por un momento la escena de estos dos discípulos caminando a Emaús. Estaba buscando el significado de la palabra Emaús y significa primavera templada. Emaús era un pueblo muy pequeño, una aldea muy pequeña que estaba a 11 kilómetros o 6.84 millas de Jerusalén, relativamente cerca. Bueno, no tan cerca para caminarlo, ¿no? Hoy en día llegaríamos en menos de 5 minutos, pero en aquel tiempo y con los caminos que habían, seguramente les llevaría todo el día desplazarse desde Jerusalén hasta Emaús. También pensé en lo interesante que una semana antes de este evento, Jerusalén se había conmovido por la entrada de Jesús. Estaba de celebración, todo el mundo celebraba. ¿Recuerdan? Que decían: Hosana al que viene en el nombre del Señor, y echaban sus palmas y gritaban y estaban eufóricos. Había una celebración. Ahora, una semana después, había tristeza, había desesperanza, había en el corazón de estos discípulos, pero no solamente de ellos, de todos los discípulos, de la gran mayoría de los discípulos de Jesús, había tristeza. La entrada de Jerusalén representaba alegría, pero ellos estaban saliendo de Jerusalén y yendo a Emaús. ¿Para qué iban? Para continuar su vida. Seguramente pensarían: bueno, ya todo terminó, todo se acabó. Este Mesías, Jesucristo, que venía y prometía ser el libertador, ahora ha muerto, ya hace 3 días que han muerto, nada ha pasado, y aquí nosotros vamos a volver a la rutina de nuestra vida. Iban tristes, iban hablando de los acontecimientos que habían ocurrido en esa semana de la pasión y la muerte del Señor Jesucristo. Emaús representa volver atrás, volver a la rutina, volver a lo que ellos antes hacían. Estos eran discípulos, no eran de los 12 apóstoles, pero eran discípulos de Jesús. Habían caminado, habían visto los milagros, habían visto todo lo que Jesús hizo y tenían esa expectativa de que Él iba a ser el gran libertador. Y sin embargo, el gran libertador había sido crucificado. Iban platicando, vemos en lo que nos dice la palabra, que iban platicando y de repente se le acerca Jesús. Pero ellos estaban tan tristes, tan desesperanzados, tan absortos en su conversación, en su plática, iban tan entretenidos
que no pudieron reconocer a Jesús en el lugar. Y yo pensaba, ¿cuántas veces en nuestra vida estamos con tantos problemas, tantas dificultades, digamos, ocupados en nuestras cosas, que no vemos que Jesús está caminando a nuestro lado? ¿Cuántas veces decimos, Dios mío, ¿dónde estás? Dios mío, te has olvidado de mí. Y Él va caminando al lado tuyo. Él va caminando allí contigo. Pero muchas veces no lo podemos ver. Porque al Señor no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero sí podemos verlo con los ojos espirituales. Ahora fíjense que Jesús no se presenta allí y dice, oh, ¿cómo les va? Yo soy Jesús. Porque tal vez ellos no iban a creer, se iban a alborotar en ese momento. ¿Cómo? Estaban hablando de un Jesús muerto, de un Jesús sepultado, puesto en una tumba. Sin embargo, Jesús se acerca y comienza a caminar con ellos. Y qué maravilloso que Jesús le hace una pregunta, ¿no? Jesús se presenta con una pregunta. ¿De qué están hablando? Jesús en muchos momentos nos sorprende con preguntas, ¿no? Preguntas para que nosotros mismos podamos descubrir y encontrar la respuesta. No es que Jesús buscaba una respuesta, sino buscaba que ellos abrieran su mente y abrieran su corazón de lo que estaban enfocados. Y allí les pregunta, ¿de qué están platicando? ¿De qué están hablando? Y entonces este discípulo llamado Cleofas dice, pero ¿cómo? Tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén. Todo el mundo se había enterado de que Jesús de Nazaret había muerto, había sido crucificado, había sido entregado por los religiosos, por los el sumo sacerdote y los demás religiosos. ¿Cómo? ¿Tú no sabes lo que ha acontecido? Hermano, sabía perfectamente, pero estaba tratando de que ellos entendieran que Jesús estaba ahí. Y entonces ellos le mostraron a Jesús. Jesús quería que ellos mismos revelaran cuál era su expectativa. Y Cleofas le dice, nosotros pensábamos que Él iba a venir a liberarnos. Tal vez él pensaba que Jesús iba a venir como un gran general, como un jefe de ejército, o como haciendo un milagro, iba a salvarnos socialmente, políticamente. ¿Qué expectativa tenían ellos del libertador? Era muy diferente a la expectativa y a lo que la palabra de Dios les estaba mostrando. Ellos tenían una expectativa, sin embargo, la expectativa de Dios era diferente. Y hermano, ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros tenemos una expectativa? Pero Dios tiene otra expectativa. Y la expectativa que tiene Dios siempre es mucho mejor que nuestra expectativa. A veces nosotros tenemos la expectativa que Dios sane a un ser querido, pero Dios a través de esa enfermedad tiene un propósito, un plan. Nosotros tenemos la expectativa de ir aquí, de ir allá, de tomar esta decisión, de tomar la otra, pero ¿cuántas veces esas expectativas no se cumplen porque no están dentro del plan, no están dentro del proyecto de Dios? Pero cuando nosotros nos involucramos y conocemos cuál es el plan de Dios, cuál es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, entonces nuestra expectativa se une a la expectativa de Dios. Necesitaba unirse la expectativa. Ellos estaban desilusionados, pero porque sus expectativas eran falsas. Y a veces nosotros pensamos, si yo tengo fe, todo es posible. Amén. Sí, la palabra de Dios dice que la fe mueve montañas. Pero también la pregunta ¿es ese el plan de Dios? ¿Es esa la expectativa de Dios? Por eso muchas veces nos enfriamos y muchas veces nos desanimamos. Y lo vemos en los discípulos. Estaban desanimados porque ellos
estaban fuera del plan de Dios. Ahora Jesús quería llevarlos nuevamente a ese plan glorioso que Él tenía. Y hermano, yo no sé cómo estás transitando tu vida, pero tal vez te sientes un poco así como desilusionado. A veces te sientes un poco así como desanimado, porque tus expectativas no se cumplen. Lo importante es poder ver qué es lo que Dios quiere, cuáles son las expectativas de Dios para mi vida. Y de esa forma voy a poder recibir la guía, la dirección. Pero Jesús sigue, ¿no es cierto?, preguntándole. Vemos, dice, que este hombre le dice que ¿cómo no has sabido todas las cosas que han acontecido en Jerusalén en estos días? Le dice, ¿qué cosas? A ver, explícame, ¿qué es lo que tú entendiste? Es como un maestro, ¿no? Yo veo a Jesús como un buen maestro que después de 3 años y medio está tomándole un examen. ¿Y sabes qué? Las pruebas que nosotros pasamos son exámenes, son test que Dios nos está tomando para ver lo que aprendimos. Las circunstancias difíciles que nos pasan en nuestra vida es como Dios nos prueba para ver si hemos aprendido lo que Él nos está enseñando. Si no, de otra forma, no aprendemos. Si no hay examen, no hay una forma de verificar si hemos aprendido. Y entonces ellos dieron todo su discurso, dijeron, bueno, nosotros entendimos que Jesús iba a ser el libertador, que es un gran profeta, un varón poderoso en obras y en palabra delante de Dios, pero todo esto se acabó. Se quedaron con una parte de la palabra y de la enseñanza de Jesús. Sin embargo, Jesús, con ese amor tan maravilloso, con ese amor de que no nos pregunta para dejarnos en vergüenza, sino para que realmente afirmar y reafirmar que ellos hayan entendido claramente la palabra. Y entonces, después que escuchó todo esto, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Yo ya se lo había advertido, y los profetas en el Antiguo Testamento también habían hablado acerca del Mesías, habían hablado acerca de cómo iba a sufrir, cómo iba a padecer, pero cuál iba a ser la gloria venidera del Mesías. Y entonces le dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Él les está refrescando. ¡Wow! Yo me imagino ese estudio bíblico que tuvo Jesús con estos 2 hombres. ¿Se imagina caminando y explicándole todo desde el Génesis hasta Malaquías, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, todo lo que los profetas habían dicho. Yo hubiese querido estar en esa clase, ¿no? Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros tenemos hoy una bendición más grande. Porque aunque no estuvimos en esa clase que Jesús dio, esa clase magistral, no con mucho público, no con muchos alumnos, eran 2 solamente. Pero hoy tenemos la palabra de Dios. Amén. Tenemos la palabra de Dios que nos revela quién es el Cristo. Y tenemos al Espíritu Santo que está dentro nuestro y que nos ayuda a entender su gloria, su poder, lo maravilloso de su vida y su resurrección. Y Él les explicó, ¿no? Claramente les habló al corazón. Y así es la palabra de Dios, nos habla el corazón. Realmente podemos sentir cada vez que abrimos la palabra de Dios, podemos ver en ella que Dios nos está hablando, que Dios nos está ministrando. Y allí tenemos que Jesús está hablando con ellos, ya llegan al lugar donde ellos van a reposar, y Jesús hace como que va a seguir su camino, ¿no? Dice, y ahí, ¿no es cierto?, ellos lo invitan a Jesús, lo invitan a quedarse. Y ese pasaje realmente me impactó en esta semana, realmente me tocó de una forma muy especial.